la Ley 30 de 1992, ¿cierto? También tenemos otro espacio que es sobre la gestión ambiental, el encuentro que se está realizando en estos momentos para que se den una caminadita y también pues compren y miren bien para que potenciemos un poquito más eso de la soberanía alimenticia. Bueno, con el conversatorio entonces ya vamos a dar inicio. El profesor que nos acompaña el día de hoy se va a presentar, entonces para las y les que estén interesadas, acá vamos a empezar entonces. Mi nombre es Wilmer Zuleta, docente universitario. He trabajado en la Universidad de Antioquia, también trabajé en Uniminuto Bello. Mi campo de investigación ha sido la historia del conflicto armado, el pensamiento crítico, el lenguaje, y últimamente he liderado un proyecto de educación popular y gratuita llamado Universidad Nómada. Así aparece en YouTube y en otras plataformas y redes sociales. Y la idea de hoy es conversar con ustedes sobre un tema muy delicado que tiene que ver con la Ley General de Educación, que tiene que ver con la ley que financia o desfinancia las universidades, la Ley 30, que ha sido motivo de debates, de paros, y en ese contexto vamos a hablar particularmente de la situación de docente de cátedra, de aquella persona que el artículo 73 de esta Ley 30 no considera un servidor público, no considera un empleado, quitándole los derechos del Código Sustantivo del Trabajo. El docente de cátedra, que en el caso de la Universidad de Antioquia somos el 80%, somos contratistas, es decir, no somos empleados públicos, no somos oficiales, somos solo ocasionales, y por eso no tenemos ciertos derechos como trabajar los 12 meses o pago de vacaciones. El pago por hora es bastante limitado, y por eso hoy quiero que reflexionemos sobre la posibilidad de reforma a 3 artículos de esa ley nefasta, esa Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. Tenía que ser precisamente el 28 de diciembre, que es una fecha bastante mítica en la cultura popular. Entonces son 3 artículos que, en mi opinión, deben reformarse en el Congreso de la República. Primero, el artículo 73, para que el docente de cátedra realmente sea un empleado público y no un simple contratista. Y los artículos que ya están discutiendo en el Congreso, desde el Pacto Histórico, desde la Alianza Verde, que son los artículos 86 y 87, que hablan de este tema de la financiación de las universidades y de por qué las universidades del Estado están prácticamente desfinanciadas. Así que es un placer compartir con ustedes, y aquí estoy atento a sus inquietudes. Listo, como les venía mencionando entonces el profe, vamos a hablar un poquito sobre lo que pasa con la Ley Superior de Educación y cómo entonces los profesores de cátedra, de planta, se ven entonces, pues tienen esa incidencia allí, ¿cierto? Entonces, bueno, profe, pues para empezar quisiéramos también recordar que cualquier persona que esté interesada en conocer, quiera hacer una pregunta, el profe se la puede responder con todo el gusto. Entonces, invitadas, invitados, invitadas a que participen también si así lo desean. Listo. Profe, pues, principalmente hay unas cosas que preocupan cuando se habla de la Ley 30 y cómo eso reglamenta e incide en los profesores de cátedra especialmente. Entonces yo quisiera saber más o menos en las condiciones en las que se contratan, cómo esas condiciones tienen una influencia directa en la calidad tanto de vida del docente como también en la calidad de educación. Entonces yo quisiera empezar por eso, a ver si nos puedes compartir un poquito
¿Qué pensás o qué hay sobre esas informaciones concretas? El mayor problema de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 es que no reconoce que los docentes pueden ascender, en tanto que el presupuesto que se ha tenido para educación en pasados gobiernos ha sido de unas migajas. Los gobiernos anteriores aumentaban 1 billón, 2 billones de pesos por año y eso se lo comía la inflación. Y ahora hay mejor presupuesto, pero en nada nos ganamos con que haya mejor presupuesto si los docentes de cátedra siguen siendo mal pagados, si el dinero se queda arriba en la burocracia. Entonces hay algo clave acá y es, bueno, el gobierno de Gustavo Petro para este año 2023 incrementó el presupuesto de educación de 50 billones a 57 billones, listo, 7 billones, y hay que sacar de ahí lo que se pierde por inflación. Luego vemos que para el año 2024, que ya está aprobado el presupuesto nacional por el Congreso, se va a pasar de 57 billones a 70,4 billones. Eso significa que ya el tema de la inflación no va a afectar tanto, pero la gran pregunta es, ¿cómo se van a invertir esos 13,4 billones para el año 2024? Y yo espero que ese dinero sirva para que la cobertura en educación superior se amplíe del 5 al 15% y que también sirva para que los docentes de cátedra tengamos condiciones más dignas de trabajo, un contrato laboral que realmente permita que haya pago de vacaciones, que haya un aumento a la hora cátedra, que en el caso de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, para categoría 4, está más o menos en 33.000 pesos. Y si miramos las universidades privadas, perfectamente pueden pagar 70, 80, 100.000 pesos por hora. Entonces es mucha la diferencia entre lo que le paga una universidad privada a un docente de cátedra y lo que le paga una universidad del Estado. Entonces, si bien se están reformando en el Congreso los artículos 86 y 87 de la Ley 30, insisto en que hay que hacer un movimiento ciudadano crítico que esté liderado por los sindicatos de docentes de cátedra y por otros docentes y estudiantes que apoyen la causa, para que se modifiquen algunos artículos más, entre ellos el artículo 73, que es el que reduce al docente de cátedra, como lo dije ahora, a ser un contratista, es decir, a no ser reconocido como un servidor público y como un empleado oficial, porque eso es lo que hace que la clase docente termine de manera bastante explotada, y un docente de cátedra, para poder sobrevivir, tiene que trabajar en varias universidades, porque te pagan 33.000 pesos la hora en categoría 4, imagínate en categoría 2, que es la categoría que sigue después de monitor. O sea, tú te gradúas y te dan puesto para trabajar como docente, y como te pagan mal, te perdonan que no tengas maestría. Entonces te pagan 33.000 pesos, pero si sos categoría 2 te pagan 27.000 pesos por hora. Entonces lo peor de todo es que te dan solamente 2, 3 cursos, o a veces un solo curso. Entonces imagínate que te paguen 33.000 pesos y que apenas tengas 2 cursos, apenas te ganas 800.000 pesos al mes, pero te terminas ganando 650.000 pesos al mes porque hay 2 huecos cada semestre, es decir, no te pagan vacaciones, tu contrato termina, te quedas sin salud y te toca esperar hasta 2 meses para recibir otro sueldo, y con la liquidación, que sería el doble del salario básico, con eso tendrías que sobrevivir 2 meses. Entonces no hay forma de ahorrar, no hay forma de hacer maestría, ni mucho menos doctorado. Entonces el docente de cátedra está enterrado, y lo peor de todo, que en universidades como la de Antioquia, el docente de cátedra es el 80%.
Imagínense donde ese 80% de docentes de cátedra nos uniéramos e hiciéramos un paro para que por lo menos nos paguen la hora 50.000 pesos, para que por lo menos hagan más cursos intersemestrales para no quedarnos sin salario, por ejemplo en diciembre, por ejemplo en enero, que nos toca sobrevivir con la liquidación. Entonces la situación es muy difícil y ya hay 13,4 billones más, pero la gran pregunta es si se van a quedar abajo o si se van a quedar arriba. Listo, profe. Es bastante fuerte obviamente las condiciones en las que se encuentran entonces los profesores trabajando por esa modalidad que es de cátedra. Ya sabemos que entonces con los informes que se están dando las condiciones no son las mejores y ya sabemos, como lo estaba mencionando el profe, 27.000 pesos por hora se ve reflejado en lo que sería la explotación laboral, ¿no? Entonces, profe, en ese orden de ideas, pues ya que conocemos las condiciones en las que se encuentran los profesores, que no son condiciones materiales dignas, yo tengo una pregunta y es, venga, ¿y eso qué tiene que ver entonces con la educación, cierto? Que está bien, los profesores son pagos mal, tienen unas condiciones de explotación, pero eso tiene un reflejo y una incidencia en lo que es la educación en concreto. Entonces, profe, cuéntanos un poquito sobre eso. Excelente pregunta, porque el docente de cátedra está castrado, porque hablemos de la Universidad de Antioquia, que es el caso que más conozco. O sea, usted se gradúa de una licenciatura y supongamos que la universidad lo contrata para dar 2 cursos y le perdona la maestría, porque como tienen tan poco dinero para pagar, te perdonan la maestría. Entonces, bueno, empiezas a trabajar, pero luego te das cuenta que el salario no te alcanza y que ganas como si fueras monitor todavía. Entonces te toca buscar trabajo en otras universidades, sean privadas o del Estado, pero en otras universidades te piden maestría o te piden experiencia o publicaciones. Entonces es muy difícil para alguien despegar, y algunos docentes nos hemos sostenido es con investigaciones, con publicaciones, con antigüedad, con eso nos hemos sostenido, por eso hemos podido ascender, porque usted para ascender de categoría 2 a categoría 5 necesita una maestría. Entonces muchas veces para ascender de categoría, si usted no tiene para pagar maestría y no quiere endeudarse con un banco, a usted le toca esperar a tener por ahí 8 años de experiencia y publicar un libro o 2 o 3 artículos en revistas avaladas por Colciencias, por lo menos al año 2 o 3 artículos, para que eso le vaya dando puntos y que le suban un poquito el salario y que lo suban de categoría. Pero usted me pregunta por el tema de cómo afecta eso la calidad educativa. Afecta muchísimo, porque si usted no hace una maestría, el sistema no le reconoce el conocimiento que usted tiene. Usted puede tener mucho conocimiento empírico y puede que usted sea un excelente docente, pero si usted no tiene maestría, doctorado, el sistema lo va a rechazar. Y puede que haya otro que tenga con qué pagar la maestría y que haya pagado para que le hagan el trabajo o la tesis de grado, y esa persona para el sistema va a servir, así sea pésima docente, así no tenga investigación, así no fomente el pensamiento crítico, así enseñe solo dogma. Entonces el sistema, que se llama en nuestro proyecto de Universidad Nómada el capitalismo cognitivo, consiste en eso, en que te miden es por un papel y no realmente por el conocimiento que vos tenés. O sea, vos puedes tener más conocimiento que un doctor en temas políticos, históricos y sociales, pero si no tenés el papel que diga que eres doctor, entonces el sistema te rechaza. O si no tenés tantas publicaciones por año con Colciencias, el sistema te rechaza. Y por eso la educación hoy rechaza el conocimiento empírico, que es igual de válido que el conocimiento teórico y titulado. Entonces, ¿en qué se afecta la calidad? En que la calidad se está midiendo solo por un papel, por una calificación. No se está midiendo por lo que realmente la gente sabe y lo que la gente conoce. Y si algo hemos visto en las redes sociales es que cualquier persona que monte un contenido en internet se puede volver viral, así sea haciendo el ridículo, como el congresista Miguel Polo Polo, que haciendo el ridículo se volvió viral y gracias a eso y con el apoyo de Cabal se volvió representante. Entonces usted puede montar un canal de YouTube
una página de Facebook, hacerse viral y puede terminar monetizando más que un docente de cátedra que ha estudiado toda la vida y que no tiene con qué pagar una maestría. Entonces, la calidad educativa se ve afectada es porque los docentes de planta, por ejemplo, son aquellos que ya tienen los estudios de posgrado, que ganaron un concurso, pero el hecho que tengan esos méritos no quiere decir que realmente lo merezcan, porque todos sabemos que existe un tráfico de trabajos de grado. Hay gente que sobrevive haciendo tesis de maestría, tesis de doctorado, y mucha gente se gradúa y tiene el papel, pero no tiene el conocimiento ni la conciencia social. Entonces hay muchos docentes que le hacen daño al sistema, y el sistema también le hace mucho daño a los docentes que quieren hacer maestría, quieren hacer doctorado, pero no tienen con qué pagarla, porque a duras penas sobreviven con el sueldo, y eso que trabajando en 2 o 3 universidades, porque de no ser así no alcanza. Listo, Jorge, muchas gracias. Es bastante fuerte entonces reconocer como un articulado lo que permite y refleja en la sociedad es una explotación laboral y no da esas condiciones de dignificación a los profesores. También es bastante fuerte saber que la calidad se mide en un papel, cuando también entonces las personas que tienen más dinero o tienen más poder económico o tienen más poder político, tienen entonces esa capacidad de comprar los títulos. Por lo tanto, entonces ya tienen más accesibilidad a lo que vendría siendo ser profesores de planta. Entonces, también es bastante fuerte reconocer cómo el Estado no garantiza que existan entonces profesores de planta completamente. ¿Cuál es la necesidad de crear espacios que sean profesores de cátedra? Eso, el profesor, si lo quiere responder de una, porque es bastante fuerte saber que cuando hay profesores de planta hay una mayor rigurosidad académica. Eso también entonces nosotros nos puede afectar, porque entre más profesores de cátedra haya, pues menos ciencia se va a fabricar, menos ciencia se va a pensar en las universidades, menos conciencia política, porque también a través de eso existe lo que ha pasado históricamente en todas las universidades, que es la persecución docente. Si un docente tiene posturas políticas e ideológicas diferentes a lo que espera, a lo que vendría haciendo el mercado, también se ve acorralado por ello. Entonces, bastante fuerte para que nos lo pensemos, y ya el profesor entonces nos va a comentar un poquito sobre la pregunta que mencionamos anteriormente. Excelente. Hay una cosa muy interesante en lo que usted comenta y pregunta, que ojalá todos fuéramos de planta. Si Colombia tuviera un país con gente y con gobernantes distintos, estoy hablando de la era republicana, si no se hubieran robado tantos billones de pesos, perfectamente todas las universidades del Estado tendrían docentes de planta, que tendrían buen pago, que tendrían tiempo para investigar, que tendrían tiempo para publicar, que tendrían unas condiciones perfectas para brindarle al estudiantado todas las asesorías que requieran, y podría mejorarse mucho la calidad, porque también a veces el docente de cátedra tiene que pensar con el estómago. Entonces no puede escribir o no puede investigar porque tiene que buscarse más horas para poder sobrevivir. Pero quiero que partamos de un hecho que sucedió el año pasado con el gobierno de Gustavo Petro. Petro en campaña prometió una reforma tributaria de 50 billones, pero ustedes saben que Petro no logró mayorías en el Congreso, y que tener al partido de la U como aliado es un arma de doble filo, porque el partido de la U te apoya en unas cosas y en otras no. Entonces Petro quería una reforma tributaria de 50 billones, y Roy y esta gente que venía del partido de la U le dijeron no, hay que hacerla más bajita, porque a las iglesias no se les puede cobrar impuestos, a los megapensionados pobrecitos no se les puede cobrar impuestos. Entonces la reforma tributaria que se debió hacer por 50 billones apenas se hizo por 20 billones. Por eso el incremento al presupuesto de las universidades del Estado solo se pudo hacer en 7 billones, y las universidades del Estado solamente pudieron
subir la cobertura un 5%, cuando la meta era por lo menos un 15%. Ahora para este 2024, por lo menos hay, como dije ahora, 13,4 billones más, y se supone que las universidades del Estado ya pueden incrementar los cupos en un 15%. Pero eso no significa que al docente de cátedra se le va a resolver el problema, porque en sí, de 100 estudiantes que se presenten, ya se pueden recibir 15, ya no solamente 5, ¿está listo? Bueno, vamos a recibir, por cada 100 vamos a recibir 10 más, listo, bacano. Pero el docente de cátedra va a seguir ganando por horas, va a seguir sin pago de vacaciones, va a seguir ganando, si tiene categoría 4, que es una categoría que para ganarla hay que tener maestría o por lo menos 8 años de experiencia y publicaciones, entonces va a seguir ganando 33.000 pesos y se la suben por ahí a 36.000 pesos, y eso se lo come la inflación el año entrante, entonces no se avanza, no va a tener con qué hacer maestría. Es más, ni siquiera va a tener con qué ir a un banco a decirle, hey, necesito que me preste 10 millones para pagar el primer semestre de la maestría. Y eso que al docente de cátedra le rebajan la mitad de la maestría, pero es que la maestría más barata vale 7 o 8 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, o sea, es que ni subiéndole la hora cátedra a 100.000 pesos podría pagar una maestría, y las becas son muy pocas. Entonces, por eso digo que el ideal sería que reescribiéramos la historia de nuevo y que empezáramos otra vez, porque ya los billones que se robaron los anteriores gobiernos, y ojalá que este gobierno no robe tanto como los anteriores gobiernos para que la plata alcance, pero esos billones que se robaron, ahí se robaron la salud, la educación y la vivienda de interés social, porque es increíble lo que se robaron en Ecopetrol, en Reficar, en Agroingreso Robo Seguro, en los bonos de agua Carrasquilla, en donde estafaron a 117 municipios, en las zonas francas para los hijitos. Entonces, ese tipo de robos son los que ahora tienen un país que entre Andrés Pastrana e Iván Duque Márquez duplicó el déficit fiscal. Por eso estamos llevados del berraco, porque tenemos que pagar deuda, tenemos que tapar huecos de la gasolina que han dejado pasados gobiernos, y tenemos que enfrentar una crisis mundial, porque inexorablemente la guerra en Ucrania afecta a la economía mundial, y definitivamente Colombia sigue pagando los errores pasados, y son errores de décadas y décadas en donde se han robado la educación, se han robado la vivienda, la salud y las condiciones dignas del pueblo colombiano. Listo, bueno, antes de continuar, también recordarles, ya te da la palabra compañero, recordarles que nos encontramos en estos momentos con el profe Wilmer de Universidad Nómada, hablando un poquito sobre esa relación y esas condiciones laborales en las que se encuentran los profesores de cátedra y los docentes en general. Entonces, para las que estén interesadas, se pueden acercar. El profe también está respondiendo preguntas para que lo tengan en cuenta, y también acercarse al espacio de al frente, que es el encuentro de gestión ambiental, para que se den la pasadita y conozcan pues los diferentes lugares de comercio, ¿cierto? Que mucho tienen que ver con esto de mecanismos alternos de producción, ¿cierto? Bueno, el compa tiene una pregunta, entonces, ¿quiere venir a hacer? Me gustaría preguntar qué entidades públicas y privadas tienen ustedes para financiar alguna maestría que quieran hacer. ¿Cuál es el apoyo que ustedes tienen, aparte de... Realmente la única financiación posible es con un banco, porque es que las entidades privadas de pronto pueden financiar si hay una investigación de por medio, pero precisamente al docente de cátedra se le niega la posibilidad de investigar, porque el docente de cátedra no puede pertenecer a grupos de investigación. Y al docente de planta, que sí tiene con qué pagar la maestría y el doctorado, le dan maestrías gratis y doctorados gratis. Es muy charro, porque el docente de planta gana, por decir algo, 6 millones, porque es el promedio que gana. O sea, el docente de planta gana 12 veces más o
por lo menos 8 veces más de salario. Y a él sí le dan maestría gratis, o doctorado gratis, o postdoctorado gratis. A él sí. Y el que sí tiene con qué pagar. Entonces, eso es como el mundo al revés. Entonces, la única forma que una entidad del Estado o una empresa privada financie algo es que uno esté en un grupo de investigación, y para uno estar en un grupo de investigación tiene que ser docente de planta. Un docente de cátedra no tiene posibilidad de estar en un grupo de investigación, al menos de los que son financiados, porque usted sí puede crear un grupo de investigación, pero lo llaman grupo de estudio, porque es un grupo de estudio que es prácticamente autofinanciado, o usted meterse como auxiliar ya en el grupo de investigación de un docente de planta. Pero ahí se puede decir que es muy difícil ganarse una beca, así sea del 75%, porque es que la beca del 50% no es suficiente, en tanto que la maestría más barata vale 7 salarios u 8 salarios mínimos. Entonces, ¿usted de dónde va a pagar 4 salarios mínimos legales vigentes por semestre? No alcanza, eso es prácticamente lo que usted se gana. Entonces, no, definitivamente es imposible.